El día de hoy, a nivel mundial, ¿qué estamos celebrando? La resurrección de nuestro Jesús. Y ahorita, amén, amén. Y ahorita estuvimos cantando, exaltando a nuestro Jesús, dándole la gloria a Él porque Él se la merece. Y le damos gracias a Él porque Él dio todo, dio todo. En la mañana, Gonzalo, el esposo de Irma, andas por ahí, Gonza, nos dio una palabra tan hermosa en el tiempo de oración y dijo, si me permites, Gonza, compartir, dijo que el día de hoy Dios nos invitaba y nos decía, dame lo mejor de ti y de intercambio yo te voy a dar lo mejor de mí. Y el precioso Padre nos dio a lo mejor que Él tenía al darnos a Jesús. Entonces, es verdaderamente hermoso ver cómo nuestro Jesús viene a ser un regalo para nosotros y cómo aquellos que nos denominamos cristianos, seguidores de Cristo, vemos su ejemplo y al ver a su ejemplo, nosotros estamos llamados a caminar en ese mismo ejemplo. Amén. Entonces, el día de hoy yo le decía, Padre, qué honor más grande. Gracias, Padre, por permitirme compartir palabra el día de hoy. Gracias. Todos los días es un honor, pero específicamente el día de hoy para celebrar tu resurrección, qué honor más grande. Gracias, Jesús. Y yo le preguntaba, Dios, ¿qué te gustaría que comparta con tus hijos? Y me vino esta imagen de quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y él me dijo, Rebeca, quiero que compartas características que amas de Jesús, de mí. Así me dijo Jesús y dije, ok, perfecto. Entonces, si tienes tu Biblia de forma física, te invito a que la saques en este momento, porque vamos a empezar a leer varias partes de la Escritura en la que nos vamos a dar cuenta de la belleza de nuestro Jesús. Muchas veces decimos, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesús, sí, a alguien le ha pasado que dice, sí, yo soy cristiano, o conoces a alguien que dice, soy cristiano, pero cuando ves la vida de una persona, dices, como que lees la vida de Jesús, ves la vida de la persona y dices, sí seguirá a Jesús. Y no se trata de juzgar, pero si nosotros decimos que seguimos a Jesús y no estamos siguiendo su ejemplo, entonces, ¿en verdad estamos siguiendo a Jesús? ¿En verdad somos cristianos? Y es algo para meditar. A veces nada más podemos decir que tenemos una religión por decirlo. Pero hay una completa diferencia cuando nosotros tenemos una vida que refleja la vida de aquel a quien seguimos. Amén. Y que nuestra vida es ese reflejo vivo de a quien adoramos, a quien cantamos, por quien vivimos y nos movemos y somos. Y obviamente es un proceso el hecho de ir caminando conforme a ese ejemplo que es nuestro precioso Jesús. No es de la noche a la mañana que ya, soy como Jesús, gracias. No, es un proceso. Pero tenemos nosotros que ver cuáles son esas características de nuestro hermoso Jesús. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? Lo vamos a encontrar aquí, en nuestra palabra. Así que te voy a invitar a que pienses ahorita cuál fue la característica, la primera que te vino a la mente de que te gusta de Jesús. ¿Alguien me puede decir, así como en voz alta nada más? Su ternura, amor, misericordia, paciencia, santidad, poderoso, sabiduría. Yay. Bien. ¿Alguien más? Él es fiel.
Y justo vamos a empezar con esta característica. Él es fiel. Vamos a Juan 2, 18 al 21. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, que son los versículos, bueno, la traducción que vamos a leer. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces, Jesús es fiel. Todas las Escrituras que se estaban hablando en el Antiguo Testamento de nuestro Jesús vinieron a ser completadas a través de Él. Él es quien dice ser. Él permanece fiel. Él no cambia en ese sentido de que si Él te promete algo, Él lo cumple. Él le prometió a Abraham, Él le prometió a José, Él le prometió a Jesús y Él lo cumple. Amén. Y podemos ver varias escrituras en las que en el Antiguo Testamento se hablaba de este Mesías que iba a venir a salvar a su pueblo. Lo vemos en Isaías, lo vemos con diferentes profetas. Y Jesús vino a completar eso. Entonces, Él es verdaderamente fiel. Otra de las cosas hermosas de nuestro Jesús, y que en verdad es un ejemplo. Vamos a Mateo 18, del 2 al 5. Mateo 18, 2 a 5. Y dice así: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Humilde. Cuando los judíos estaban pensando de cómo debía de lucir un Mesías, y que hay judíos que siguen esperando al Mesías, hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es el Mesías, pero ¿a quién estaban esperando? Estaban esperando, ahorita quiero que pienses que Jesús vino en un tiempo en el que los romanos habían conquistado Israel. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba completamente esclavizado, estaban fastidiados, estaban tristes, estaban cansados. Yo quiero que te imagines cómo se sentía el pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo crees tú, cómo te gustaría a ti ver a un Mesías que ya te han dicho durante años, tus papás, tus abuelos te contaron, es que va a haber un hombre que va a venir y va a salvar a nuestro pueblo? ¿Y cómo te lo imaginarías tú? Y muchas veces vemos estas películas de superhéroes y donde salen diferentes, Superman, todo eso. Y a veces nosotros creemos como, sí, este va a ser un gran héroe. Y probablemente los judíos, ¿cómo creen que ellos pensaban sobre un Mesías? De esa forma, de alguien poderoso, que iba a venir, iba a destruir esa conquista romana y que iba a hacer a un lado todo ese yugo de esclavitud y que les iba a decir, ¿saben qué? Aquí el pueblo judío van a ser los que van a gobernar y yo voy a estar con ellos, y que iba a ser súper poderoso, rico, y acá que todo el mundo lo iba a ver. Y esa era una perspectiva que ellos tenían.
Porque muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, nosotros queremos ver a Dios de cierta forma en específico. No sé si te ha pasado que de repente sufres alguna injusticia y que tú dices, Dios, el Dios de la venganza, que venga. No sé si alguien ha orado de esa forma o solo yo, pero ha habido ocasiones que puede ser, que te sientes como tan estresado y que dices, Dios, quiero ver ese poder. Y muchas veces Dios, en su infinita sabiduría, misericordia y amor, va a llegar de la forma más humilde y más sencilla que te puedas esperar. A veces Jesús va a venir por medio de un niño a darte la palabra que estabas esperando. Que quizá dijiste, no, solamente el profeta, el pastor, el evangelista, el no sé qué, que es súper ungido y que ha resucitado no sé cuántos muertos, esa persona me tiene que hablar, porque si no me habla esa persona, yo no voy a ser sana y yo no quiero recibir el milagro y no creo que nadie pueda orar por mí de la forma en la que esa persona puede hacerlo. Y muchas veces nosotros podemos tener esa mentalidad, en la que nada más nosotros estamos construyendo ideas de cómo tiene que lucir alguien poderoso. Pero de repente llega Jesús y les dice, vean a estos niños. Para entrar al reino de los cielos hay que hacernos como ellos. Y ese nivel de humildad, de sencillez, que describe a nuestro Jesús, es algo que es una invitación para nosotros. De que a veces queremos esperar lo más extravagante. Y no digo que no pueda llegar así, porque por supuesto, y vamos a ver otras características. Pero Dios está también en los detalles. Y Él es un Dios tan humilde, tan sencillo, que hasta en las parábolas Él mostró las verdades más profundas de su reino, pero las llevó a algo tan sencillo para comprender, para que pudiera dar ese acceso a todos. Yo creo que si Jesús nos hubiera hablado en su plenitud de conocimiento, de sabiduría, si Él hubiera descrito el reino de los cielos y hubiera descrito el universo, y hubiera descrito de las dimensiones y del tiempo, y hubiera descrito todo esto, y hubiera metido las matemáticas, y hubiera metido la ciencia y la física, porque claro que lo hace. Pero si Él hubiera descrito eso, ¿quiénes podríamos entenderle? Sería tan complicado, verdaderamente tan complicado. Y muchas veces nosotros mismos somos los que complicamos a Jesús y lo llevamos a un nivel que tiene que ser totalmente, nos exigimos y tiene que ser tan cansado y difícil, cuando verdades tan profundas se reducen a conocer el corazón y la pureza de un niño. ¿Cómo son los niños? Los niños todo el tiempo están aprendiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son papás aquí? ¿Pueden levantar su mano? ¡Yay! ¡Qué hermoso! Entonces, los bendecimos en el nombre de Jesús y a sus hijos también y a sus generaciones, en el nombre de Jesús. Y por medio de los niños, ¿cómo han visto ustedes que son? Preguntan y preguntan y luego hacen preguntas que te quedas así de wow, eso no lo había pensado. Y te llevan a entender más de lo que muchas veces vemos como común. Como, sí, eso ya me lo sé, no importa. O cosas que ya no les damos importancia. Los niños vienen y nos dicen, ¿por qué está de ese color la luz? O, sí, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué los niños todo el tiempo están preguntando?
Los niños todo el tiempo están aprendiendo y los niños todo el tiempo reconocen que necesitan ayuda. Y eso es humildad. El hecho de que nosotros digamos, necesito de tu ayuda para entender, para aprender. Quiero saber más, quiero entender más, quiero verte a ti, quiero saber. Porque en el momento en el que creemos que sabemos todo, o que nos creemos muy sabios, muy poderosos y que ya no necesitamos nada, de que nadie nos explique, ahí es cuando empieza a nacer el orgullo y la soberbia, que es el pecado por el cual Luzbel cayó. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra necesidad hacia Él, cuando nosotros entendemos que las cosas no las tenemos que complicar de más. Va a haber cosas que sí, claro, que necesitan esfuerzo, excelencia. Nuestra vida está llamada a ser excelente. Jesús es excelente. ¿Ves la creación? ¿Ves la perfección de la creación? Ahí no hay duda alguna del Dios de perfección que tenemos. Pero a veces queremos que sea demasiado complejo nuestra relación con Él, cuando la verdad es tan sencillo seguirlo y es tan dulce seguirlo. En este punto me gustaría, si hay alguien que dice, híjole, si quiero ese corazón, nada más te invito a que pongas tus manos enfrente de ti. Me gustaría solo orar por ese corazón de niños. Papá Dios, y en este punto específico yo te pido que si hay alguien que anhele ese corazón de niños, de volver a asombrarse por las cosas sencillas y volver a preguntar y depender de ti y saber que no somos autosuficientes, pero que en verdad necesitamos de ti, de tu corazón. Yo te pido, Dios, que haya un arrepentimiento por creer que nosotros solos podemos. Y te pido, Padre, que haya ese corazón de niño en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y me encanta mi Jesús porque cuando hablamos de Él, vemos esta preciosa complejidad también. En su sencillez también hay una extravagancia fascinante, porque podemos ir en puntos diferentes que pudieran ser opuestos, pero que en Él se unifican. Él es el Cordero, pero también es el león. El Cordero y el león, dos animales completamente diferentes, a quienes Él hace esa analogía de que es Él, el Cordero y el león. Él es uno mismo, en el que muestra esta suavidad, esta mansedumbre para con el Padre, esta sencillez, esta obediencia, pero también muestra este poder, esta autoridad, esta valentía, esta fuerza. ¿Quién es Él? Y Él sabía cuándo. Entonces, en este punto, vamos a ver en Mateo 23. Me encanta. En Mateo 23, del 1, vamos a empezar. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que les llamen
Rabí. Y vamos a ir al versículo 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Si vemos este capítulo, es un capítulo muy fuerte, porque estamos viendo a un Jesús que está confrontando a los fariseos de una forma impresionante y directo. O sea, es afilado lo que dice Jesús, va directamente, así como dice que la Biblia es como esa espada que traspasa. Así era la palabra de Jesús en ese momento. Así es la palabra de Jesús. Y muchas veces nosotros queremos solamente ver a Jesús como este cordero, el cordero inmolado, el cordero que tiene ese amor, pero que solo es un cordero. Pero nos olvidamos que Él también es un león y que Él también tiene esta autoridad para decir, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo y voy a confrontar lo que estás haciendo mal. Porque te amo, te voy a confrontar. Los pastores saben, en la vida real con los corderos, las ovejas, ellos saben que si hay una oveja que está constantemente saliéndose del redil, que no quiere obedecer, que está yéndose, ¿qué hace? Tiene una vara y un cayado y entonces los mueve a las ovejas que no quieren moverse para que obedezcan. Entonces va a haber momentos en los que Jesús lo veamos en la Biblia y vemos cómo también Él confronta, cómo Él va directo y cómo Él entendía el corazón de los fariseos y decía, es que ustedes están hablando de mi Padre, de estas enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento y están poniendo estas situaciones tan duras con la gente, pero ni ustedes lo cumplen. Y además son estos sepulcros blanqueados, estas tumbas blancas en las que nada más hay esa podredumbre y se ven muy blancos por afuera. Y por eso a sus discípulos les decía, no hagan lo que ellos hacen, sigan lo que ellos dicen, sí, pero no sigan su ejemplo. Porque Él estaba confrontando. Y algo que Jesús hacía en esta justicia es que Él confrontaba con amor. Él confrontaba con amor. Decía las cosas, no era como, ay sí, ve a los fariseos, está mal, no sé qué, y que nadie me escuche. No, Él se los decía, porque muchas veces creemos que el chisme no está mal. Y en la iglesia podemos estar hablando, confrontando, sí, pero no se lo decimos a la persona que se lo tenemos que decir. Y cuando eso pasa, cuando nosotros nada más estamos hablando mal de las personas por sus espaldas, que puede que sean cosas que sí sean ciertas, pero tú no estás confrontando a la persona en amor, ¿qué está pasando? Nada más estás trayendo división a la iglesia. Y es algo que puede pasar, inclusive cuando se habla de los pastores, de los líderes, de alguien en liderazgo o de otro hermano, que estamos diciendo, es que esta persona está haciendo esto mal. Y nada más lo estamos diciendo a su espalda y ni oramos ni le decimos a la persona. ¿Y eso qué hace? Nada más está infectando a la iglesia. Jesús, lo que Él veía mal, Él lo comentaba. Pero una cosa sí. Mucha gente quiere usar la Biblia para dar bibliazos y para decir, sí, es que aquí en la Biblia dice que tú estás en pecado y que te vas a morir y que te va a ir mal si no obedeces. Pero ¿qué hizo Jesús por los fariseos? Él dio su vida por ellos. Él no solo los confrontó, pero Él estuvo dispuesto a morir por ellos. Si a la persona que vas a confrontar no la amas, no la confrontes. Porque Jesús murió por ellos. Claro que les dijo todo lo que escuchamos aquí en la Biblia. Claro que sí, porque no estaban obrando correctamente. Pero Él murió por ellos. ¿Por cuántas personas a quienes tú confrontarías estarías dispuesto a morir por esa persona? Y Jesús es nuestro ejemplo.
No podemos nada más sacar versículos de la Biblia para decirle a la gente que están haciendo algo mal, si no los amamos. En su amor extravagante, Él no murió nada más por los que le seguían, no murió nada más por los que creían en Él, no murió nada más por los que decían, sí, te sigo Jesús, te amo Jesús. No, Él murió también por estas personas. Y ese es el nivel de amor que Jesús mostró al confrontar. ¿Ok? Pero también hay esta hermosa característica de Él, que vamos a Juan 8. Versículo 1. Perfecto, gracias. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Te invito a que cierres tus ojos y que pienses en los momentos en los que otras personas te han juzgado, o que inclusive tú mismo te has juzgado. Y con los ojos cerrados escucha esto. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Padre, y te pido que en cualquier situación en la que hemos creído que hay pecados que no pueden ser perdonados, es tu misericordia más que suficiente y tu gracia. Te pido que nos ayudes a ya no pecar más en cualquier área en la que hayamos estado fallándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora podemos ir a Juan 8:54 a 59. Ya vimos hasta ahora 4. Vimos que Él es fiel, que Él es humilde, que Él es justo, que Él es misericordioso. Vamos a Juan 8:54 a 59.
y dice así. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y vamos a ver esta parte que viene. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Él era sabio y prudente. Él es sabio y prudente. Muchas veces creemos que en cualquier invitación a una confrontación, o que de repente hablan mal de Dios o hablan mal de alguien a quien amas, a veces creemos como: tengo que entrar a esta pelea. ¿Les ha pasado? Que tienes que entrar, que dices: es que tengo que luchar porque esto no está bien. ¿Y Jesús qué hizo en este momento? Huyó. Se fue. Él sabía que su momento no había llegado. Él llegó totalmente entregado a la cruz, pero en este momento todavía no era su momento. Todavía no era el tiempo de ser crucificado. Y Él lo sabía. Entonces es una invitación a que entendamos los tiempos, que seamos sabios en los tiempos, que entendamos cuándo es la temporada de cada cosa, que no queramos apresurar ni queramos atrasar, sino que podamos entender los tiempos, ser sabios, ser prudentes, y que cuando hay una batalla en la que Dios te dice: esta batalla no es tuya, esta batalla salte, aunque estés con la sangre hirviéndote, te vas a salir, si Dios te lo dice. Porque Él es sabio, Él sabe por qué. Él pudo habérsele puesto allá a los fariseos, a ver qué. Y Él no lo hizo. Él es nuestro ejemplo. Y si Él hizo esto, entonces nosotros entendemos ok, hay batallas que no son necesarias de pelear y que puedo retirarme. Ok, con permiso. Ok, sabio y prudente en los tiempos también. Vamos ahora con Mateo 26, 38. Ok. Y dice así: les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando vemos a este precioso Jesús, ya nos estamos acercando más justamente al porqué de esta celebración del día de hoy. Él fue obediente hasta la muerte y fue valiente. Él es obediente, Él es valiente. Este hermoso cordero obediente que dijo: sí, Padre, lo voy a hacer, hizo que saliera la valentía de este león de Judá y que estuviera dispuesto a morir crucificado, que era la muerte más horrorosa que podías tener en aquel entonces, porque era una muerte lenta, era una muerte tortuosa. No era que nada más te clavaran una espada y ya, no, era que tenías
horas de agonía, sufrimiento, dolor y tanta tristeza. Y Jesús, por esa obediencia, dijo, ¿sabes qué? Sí, papá, voy a hacerlo. ¿Y cuántas veces nuestro Dios nos pide algo y nosotros le decimos, ay, no, es que está tan difícil? Nos dice, levántate a orar. Y le decimos, no, es que 5 minutitos más en la cama. A veces el Padre nos invita a hacer algo y nosotros no queremos. Y decimos, no, está difícil, no quiero. A ver, ve a orar por la persona. Me da pena. Y yo lo entiendo porque a mí también me ha pasado. No estoy diciendo cosas que yo no haya experimentado. Entiendo que a veces es difícil obedecer. Pero en esa obediencia radical, hay una frase que dijo la mano derecha de Heidi Baker, dijo que una obediencia radical trae una provisión radical. Cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ahí apareció Jehová Jireh. La única vez en toda la Biblia, Jehová provee. Cuando hay obediencia radical, cuando hay un sí de nuestra parte a Dios, hay esa bendición y hay esa fuerza y hay esa valentía. Y cuando tú dices, ¿sabes qué? Sí, voy a hablarle a esta persona, voy a orar por esta persona, voy a hacer esto, me voy a mudar de casa, me voy a ir a otro país, voy a hacer lo que tú me llames a hacer, voy a empezar a servir, voy a meterme a este negocio o voy a salirme de este trabajo porque tú ya me lo pediste, voy a casarme o voy a hacer lo que tú me... Amén, amén, mi amor. Voy a hacer lo que tú me llames a hacer. Entonces, ahí nosotros podemos tener esa valentía radical, tener esa provisión, tener esa protección, tener esa gracia. Cuando tu Dios te dice, haz algo, hazlo. Y vas a ver. Y aun si la gente te tacha de ridículo, loco, cristiano, ay, mira tantos apodos que luego salen. La verdad es que no importa. A Jesús, ¿cuántas cosas le dijeron? ¿Cuántas cosas no le estuvieron gritando, atacando, diciendo? ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús? Porque en el momento en el que nosotros vemos la cruz, que es esta característica de nuestro Jesús amoroso. Este amor extravagante. La gente no tocaba a los leprosos. Si tú tocabas a alguien con lepra, ¿qué pasaba? Te contagiabas. Entonces había lugares especiales para las personas que tenían lepra. Y nadie quería tocarlos. Nadie. Pero si nos vamos a Mateo 8, del 1 al 3, vamos a ver que Jesús sanó a un leproso, lo tocó. Nadie quería hacer eso, pero Jesús lo hizo. En ese amor extravagante hubo esa protección extravagante. Y hay personas a lo largo de la historia que de repente, orando por enfermos, con estas enfermedades contagiosas, las bacterias, los virus se mueren por el poder de Dios. Entonces nuestro Dios es un Dios de poder también. Es un Dios que con ese amor extravagante llevó esa cruz y que nos dio esa victoria. Y yo quiero de verdad que pienses eso que estábamos cantando al inicio, de que muchas veces vemos a Jesús y solamente lo vemos sufriendo en una cruz, pero no, Él no se quedó ahí. Y lo hermoso de nuestro Jesús es que Él nos llama a que nosotros seamos esas piedras vivas que contienen su presencia. Nosotros somos la iglesia, Él es la piedra angular y todos somos esas piedras que formamos a la iglesia. Salimos aquí de este edificio y la iglesia sale para mostrar esa gloria de nuestro Jesús a donde quiera que vayamos, amén. Él es nuestro Jesús y es hermoso porque tiene esta preciosa variante de dulzura, de suavidad, de amor, de ver cómo son los niños, de decir, no alejen a los niños,
Porque les decían los discípulos, quiten a los niños, no, que no anden aquí molestando al maestro. Y él, no hagan eso, tráiganme a los niños. Y si tú te pones a pensar, los niños les gusta estar cerca de alguien que los rechaza o una persona que está amargada, que, ay, no, quiten a este niño. O sea, los niños no van a querer estar con esa persona. Pero Jesús, ¿cómo habría sido la persona de Jesús físicamente para que de repente esos niños quisieran acercarse con Él? ¿Cómo? O sea, con esa alegría. A Jesús le gustaba estar en las bodas. Le gustaba en las bodas, fue su primer milagro. Registrado en la Biblia, porque no sé si en esos años, de los 13 a los 30, no hay registro de qué había pasado con Jesús, pero fue en una boda donde Él hizo ese milagro. Él iba a fiestas, Él bailaba, o sea, Él estaba ahí, Él disfrutaba y tenía este gozo. Y tiene este gozo. Y Él es tan deleitable. Cuando lo empiezas a conocer es como, yo quiero todo contigo, Jesús. Cuando en verdad lo conoces, cuando en verdad entiendes ese sacrificio y entiendes que Él es tan extravagante y entiendes que Él está dispuesto a darlo todo por amor a ti, tu vida no puede volver a ser igual. No puede. Porque te pones a pensar en otros dioses, te pones a pensar en otras religiones. Te pones a pensar en que sí, puede haber algunas situaciones sobrenaturales en otras religiones, porque sí la hay, pero en ninguna hay un Dios que tiene una relación como la que tiene nuestro Dios con nosotros y en la que haya dado a su Hijo por amor a nosotros. En ninguna murió y resucitó el Dios. En ninguna. Si te pones a pensar cómo es nuestro Dios, en verdad es tan hermoso nuestro Jesús. Y cuando decimos que lo seguimos, hay que ver a la luz de las Escrituras quién era, quién es y quién será.